Bienvenidos a Métodos Numéricos. Yo soy el maestro Alberto Zapata Valencia y les acompañaré a lo largo de toda esta asignatura. El día de hoy comenzaremos con Cápsula 12. Diferenciación e integración numérica. Los subtemas cuadratura de Gauss, derivadas e integrales para datos con errores. Cuadratura de Gauss. La cuadratura de Gauss es un método de integración numérica altamente preciso utilizado para aproximar el valor de una integral definida de una función. A diferencia de los métodos tradicionales que usan puntos igualmente espaciados, como la regla del trapecio o de Simpson, este método selecciona los puntos de evaluación y los pesos de manera óptima para maximizar la precisión. Los principios fundamentales. El objetivo principal de la cuadratura de Gauss es determinar los puntos óptimos, xy, y los coeficientes o pesos, wi, para la siguiente fórmula de aproximación. La integral definida de b a a de la función de x diferencial de x se aproxima mediante la sumatoria de los números n, empezando con i igual a 1, de wi por la función evaluada en xy. Sus características incluyen precisión elevada, con n puntos o nodos de Gauss. El método puede integrar polinomios de grado hasta 2n-1 de forma exacta. Puntos no equidistantes. Los puntos de muestreo no se distribuyen uniformemente dentro del intervalo de integración, sino que se eligen cuidadosamente para minimizar el error. Polinomios ortogonales. Los puntos de Gauss son específicamente para la cuadratura de Gauss-Legendre, la forma más común. Las raíces de los polinomios de Legendre y los pesos se calculan a partir de estos polinomios. Aplicación práctica de la cuadratura es la transformación del intervalo. La fórmula estándar de la cuadratura de Gauss se define para el intervalo cerrado de -1 a 1. Si la integral original está en el intervalo cerrado de a a b, se realiza un cambio de variable para ajustarla a un intervalo cerrado de -1 a 1. Selección de puntos y pesos. Se elige el número de puntos n deseados y se buscan los valores tabulados de los pesos w1 y los puntos xy, correspondientes a esa n para el intervalo cerrado de -1 a 1. Evaluación y suma. Se evalúa la función transformada en los puntos xy y se multiplican por sus respectivos pesos wi, sumando los resultados para obtener la aproximación de la integral. Ejemplo, aproxime la integral. La función de x va a ser igual a x al cubo más 2x cuadrada, de 1 a 5 cuando n igual a 2, mediante el método de cuadratura de Gauss, y después compárelo con el resultado exacto. La integral definida de 1 a 5 de la función x al cubo más 2x cuadrada por el diferencial de x. Realizando esta integral definida de 1 a 5 mediante el método analítico, obtenemos que esa integral definida de 1 a 5 es igual a 238.66667. Aquí estamos truncando a 5 decimales. Recordemos de los métodos, es lo que implica este truncamiento en cada uno de los métodos que utilizamos. Y bueno, como menciona el problema, n será igual a 2, es decir, la cantidad de puntos.
Y tenemos que verificar para que el método sea exacto. Recordemos que 2n menos 1. Por lo tanto, en este caso n vale 2. 2 por 2 menos 1 es igual a 3. Por lo tanto, el resultado será exacto. La función para la cuadratura de Gauss, por lo tanto, será b menos a entre 2 en la integral definida de menos 1 a 1 por la función de b menos a entre 2 por x más a más b entre 2 por el diferencial de x. Esto va a ser igual sustituyendo los valores. B es igual a 5 y a es igual a 1. 5 menos 1 entre 2 por la integral definida de menos 1 a 1 por la función evaluada en 5 menos 1 entre 2 por x más 5 más 1 entre 2 por el diferencial de x. Realizando las operaciones, tenemos que 2 veces la integral definida de menos 1 a 1 de la función evaluada en 2x más 3 por el diferencial de x. La aproximación, por lo tanto, recordando la ecuación vista inicialmente, será de 2 veces la sumatoria de los dos valores, empezando con i igual a 1 de wi por la función. En este caso sería 2xi más 3. Entonces tenemos que va a ser igual a, desarrollamos la sumatoria y quedaría como un w1 por la función de 2x1 más 3 más 2 veces w2 por la función de 2x2 más 3. Esto realizando las sustituciones y las operaciones correspondientes obtenemos 238.66667, la misma cantidad de dígitos. Ahora, los valores de x1 y x2 para la iteración se toman de la tabla. En la tabla veremos que x1 es igual a menos 1 entre la raíz cuadrada de 3 y x2 es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 3. Y los pesos w1 es igual a 1 y w2 es igual a 1. Estos datos son ponderados. Veamos la tabla. Valores típicos para la cuadratura de Gauss-Legendre en el intervalo cerrado de menos 1 a 1. A continuación se muestran ejemplos de los valores de xi y wi para diferentes números de puntos n. Cuando n es igual a 1, tenemos que los nodos x1 es igual a 0 y el peso w1 es igual a 2. En este caso del ejemplo, tomamos n igual a 2, por lo que utilizamos los nodos en x1 igual a menos 1 entre raíz cúbica de 3, que es un aproximado a menos 0.57735, nuevamente 5 dígitos, y un peso w1 de 1, y por lo tanto el otro nodo x2 va a ser igual a 1 entre raíz de 3, que es aproximado a 0.57735, y un peso 2 igual a 1. También tenemos el correspondiente a cuando n es igual a 3, y existen tablas para otros valores según la cantidad de puntos que vayamos a evaluar en la integral correspondiente, en la que queramos obtener la integral definida bajo la curva. Y bueno, ¿qué significa gráficamente lo que hemos visto? Bueno, la función original está en azul. Vemos que es un polinomio de tercer grado. Y, perdón, la función en azul sí es la posición número 3, de grado 3. Y la roja es un polinomio de grado 4, la cual es la derivada de la función. Y en verde vemos el comportamiento que hemos obtenido del valor de la integral definida de 1 a 5. Es el área, recordemos, la integral es el área bajo la curva de la función original, es decir, debajo de la azul. Y con el método numérico de la cuadratura de Gauss
nos aproximamos a este valor sin tener que hacer la operación analítica. Claro que este ejemplo ha sido muy sencillo a comparación de lo que se usa regularmente para definir funciones más complejas. Bueno, las derivadas e integrales para datos con errores. El cálculo de derivadas e integrales para datos con errores, es decir, normalmente datos experimentales o discretos, requiere métodos numéricos específicos y un análisis cuidadoso de la propagación de la incertidumbre. La diferenciación numérica amplifica los errores, mientras que la integración numérica es más estable frente a ellos. Derivadas para datos con errores. Tenemos el ajuste de funciones, regresión. La mejor aproximación es ajustar una función suave, como un polinomio, a los datos mediante métodos como la regresión por mínimos cuadrados. Una vez que se tiene una función continua que representa la tendencia general de los datos, se puede derivar analíticamente esa función ajustada. Y fórmulas de diferencias finitas. Se pueden usar aproximaciones numéricas como las diferencias adelantadas, centradas o atrasadas. Sin embargo, estas fórmulas son muy sensibles al ruido de los datos. El tamaño del paso h debe optimizarse. Un paso muy pequeño aumenta el error de redondeo y uno muy grande incrementa el error de truncamiento. Propagación de errores. Para estimar el error en el resultado, se utiliza el método de propagación de errores, que implica las derivadas parciales de la función o algoritmo utilizado con respecto a los datos de entrada y combina sus incertidumbres, usualmente en cuadratura, es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Integrales para datos con errores. La integración numérica es un proceso más estable y los errores tienden a acumularse de manera menos drástica que en la diferenciación. Métodos numéricos estándar. Se pueden utilizar métodos como la regla del trapecio o la regla de Simpson, que funcionan bien con conjuntos de datos discretos. Estos métodos estiman el área bajo la curva definida por los puntos de datos. Análisis de errores. El error total en la integración proviene principalmente de dos fuentes. El error de truncamiento. Este es inherente al método numérico. La aproximación de una integral continua por una suma finita. El error de medición o redondeo, proveniente de los datos de entrada con errores. La estimación del error resultante, similar a la derivación, la propagación de errores, se aplica para determinar la incertidumbre final del valor integral, calculado a partir de los datos con errores. Resumen de los métodos. La operación es la derivada. El método principal es el ajuste de curvas y derivación analítica. Son fórmulas de diferencias finitas. Consideraciones a tomar en cuenta en este método. Amplifica errores. Es muy sensible al ruido. Requiere optimización del tamaño del paso. El método de la integral son los métodos numéricos, principalmente el trapecio y Simpson. Es un proceso más estable y los errores se acumulan de forma más predecible. Bueno, con esto damos por concluida la cápsula. Nos vemos en la siguiente cápsula.